Capítulo 3. El discípulo y los gusanos. Un día tomó el amante al discípulo y le pidió que cavara en un trozo de tierra baldía. Cuando esto oyó, el discípulo púsose muy contento, porque lo habitual era que el amante se reservase para sí tales tareas más pesadas. Y por ello cavó con gran energía y profundidad, hasta dar de pronto con varios y repugnantes gusanos babosos y obscenos. A estos, pues su corazón se había vuelto más suave desde que llegara al jardín, los cogió con todo cuidado y, a pesar de lo mucho que les repugnaba tocarlos, los metió en un saco que luego depositó fuera de los límites del jardín, ya que le pareció intolerable que esas abominables criaturas pudiesen oscurecer la gloria del jardín del amado. Así, cuando llegó la época de plantar, sembraron semillas en todos los lugares en que habían cavado, y en su tiempo empezaron a surgir hermosas flores y verde hierba por todo el jardín, con la sola excepción del lugar en que había cavado el discípulo. Este permanecía vacío y estéril. Al ver esto, el discípulo se puso muy triste y fue donde el amante y le preguntó: «Señor, dime, te lo ruego, ¿son acaso mis pecados los que han dejado estéril y sin frutos que ofrecer al amado aquel trozo de tierra que yo cavé?» El amante contestó: «Cuéntame con cuidado todo cuanto hiciste cuando cavaste ese lote». A lo que replicó el discípulo: «Hundí mi pala cuanto pude en la tierra, pues me alegraba de este duro trabajo al servicio del amado. Después di vueltas a la tierra con mi pala y en ella había muchos y asquerosos gusanos. A estos, a pesar de cuánto me repugnaba tocarlos, los puse en un saco que luego llevé fuera de los límites del jardín, pues yo deseaba quitar del jardín del amado semejante fealdad». Entonces dijo el amante: «Estas criaturas que tan repugnantes te parecen son ni más ni menos que nuestras colaboradoras en el servicio del amado, ya que al horadar la tierra ellas permiten que el aire penetre hasta las raíces de las plantas y luego tragan y digieren la tierra de manera que las plantas pueden de ello extraer su alimento. Sin ellas ninguna planta puede crecer. Así es que ya lo sabes, estas criaturas que tan repugnantes nos parecen son en verdad servidores más útiles al amado que nosotros mismos». Preguntó entonces el discípulo: «¿Cómo podré yo reparar este gran daño que en mi ignorancia he causado al jardín?». El amante replicó: «Ve fuera del jardín al lugar donde pusiste los gusanos y cava hasta que halles esos u otros gusanos que puedas llevar hasta el terreno baldío, para que vuelvan a trabajar por la gloria del jardín del amado». Por mucho que le disgustaba salir del jardín, aunque fuera por tiempo tan breve, el discípulo obedeció y cavó y extrajo los gusanos, que luego llevó con gran cuidado y reverencia hasta el terreno baldío, que desde entonces recuperó su fertilidad. Capítulo 4. El discípulo y el ruiseñor. Como ya se dijo anteriormente, había en el jardín muchísimos y bellos pájaros cuyos cantos se unían de manera tal que nadie habría podido distinguir qué pájaro emitía cuál canción, lo que no era obstáculo para que el conjunto de la melodía fuese de una indescriptible dulzura. Entre todos estos pájaros solo había uno que carecía de belleza. Era pequeño y de color marrón y veíase como un guijarro en medio de un cofre de joyas. Y ello le pareció al discípulo como que un invitado a una boda no llevase sus mejores galas para mayor gloria del amado. En consecuencia se enojó mucho por el gran celo con que cuidaba el bien del amado y expulsó al pájaro del jardín. Pero tan pronto como el pájaro voló fuera del jardín, y a pesar de que los otros pájaros continuaban cantando melodiosamente, pareció como si la canción del jardín hubiese perdido su dulzura, y las bellas rosas del jardín inclinaron sus cabezas y empezaron a morir. De inmediato vino el amante y le preguntó al discípulo qué le había ocurrido al pájaro marrón. El discípulo se asombró mucho y le contó al amante cuánto había pasado.
No había aún acabado de escucharle cuando el amante salió a toda prisa fuera del jardín y llamó al pájaro marrón que vino volando a posarse sobre su hombro. Acto seguido lo llevó nuevamente al jardín donde al punto empezó a cantar con la melodía que le causaba el retorno. Y el jardín recuperó la plenitud de su melodía y las rosas volvieron a alzar sus cabezas. Entonces el discípulo le preguntó al amante: Señor, te suplico que me digas qué pájaro es este y cómo pudiste de inmediato percibir su ausencia del jardín. Replicó el amante: se llama ruiseñor, y en la misma medida en que su plumaje es de menor belleza que el de los otros pájaros, es más dulce y alto su canto que el de todos los demás, de manera que llena todo el jardín con su melodía y hasta las rosas inclinan sus cabezas cuando dejan de escucharlo. Por lo que el discípulo comprendió que cada cosa posee sus propios dones para ofrendar en servicio del amado. Capítulo 5. El discípulo y el extraño pájaro. Otro día vio el discípulo fuera del jardín un pájaro cuyo plumaje era tan deslumbrante que parecía brillar más que los más espléndidos pájaros del jardín. Al verlo pensó el discípulo que tan bello pájaro debería habitar en el jardín para alegría del amado. Así es que salió del jardín y con gran dificultad cogió el pájaro y lo llevó al jardín, pese a los esfuerzos que este último hizo por escapar. Satisfecho el discípulo, dejó el pájaro en un árbol y volvió a sus tareas habituales. Pero tan pronto le volvió la espalda el discípulo, empezó el pájaro a destrozar las flores del jardín y a desparramar sus frutos y a arrancar a las alas a las mariposas y a atacar a los demás pájaros del jardín, arrancándole sus brillantes plumas e hiriendo a muchos. Cuando volvió el discípulo y vio los estragos que se habían producido en el jardín, púsose muy enojado y después de una larga persecución y a pesar de que el pájaro le atravesó un dedo con su pico, cogióle por la cabeza con ánimo de retorcerle el cuello, pero en ese momento oyó la voz del amante que le decía: Hijo mío, no mates a ese pájaro, sino que expúlsale del jardín, porque ya vendrá el tiempo en que llegará a servir del amado, aunque por ahora nada sepa del amor. No culpes al pájaro, pues tuya ha sido la culpa por haberle traído al jardín contra su voluntad. Al oír esto, lloró el discípulo, y allí donde cayeron sus lágrimas, florecieron de nuevo las flores y se curaron las heridas de los pájaros. Y así, otra vez aún, comprendió el discípulo cuánto pueden engañar las apariencias de las cosas.